Estructuras tensadas. La biomimética es la ciencia que estudia la naturaleza como fuente de inspiración de tecnologías innovadoras para resolver aquellos problemas humanos que la naturaleza ya ha resuelto, ya sea a través de modelos de sistemas mecánicos o elementos que imitan o se inspiran en ella. Siempre le ha brindado al hombre ejemplos en que basarse para producir sus estructuras. Un ejemplo de ello son las telas de araña, un sutil filamento producido por un insecto que permite soportar varias veces su propio peso y el de sus presas. Esto es gracias a la tenacidad del material que produce y a la disposición entrecruzada de las fibras. Podemos decir que la forma óptima y estética de la estructura encuentra su raíz en la naturaleza. Debemos buscar formas de conservar y esforzarnos por no luchar más contra la naturaleza para sentirnos como parte de ella. Las técnicas desarrolladas por ingenieros y arquitectos para construir el hábitat deben acercarse y no destruir la naturaleza. El término de estructuras tensadas o tensoestructura cubre una amplia gama de estructuras que incluyen las membranas tensadas, las redes de cables, los cables que forman vigas en forma de armaduras, las cubiertas pesadas y las tensegrity. Todos esos temas los vamos a desarrollar entre esta teórica y la próxima. Un dato que no es menor es el uso que se le está dando a este tipo de estructuras de nuevas tecnologías. Un dato que afirma la tendencia es que entre 1998 y el año 2000 la superficie de terreno cubierta con este tipo de membranas pasó de 1 millón a 5 millones de metros cuadrados. Ejemplos de este tipo de estructuras que perduran en el tiempo. Desde la Edad Media, los kazajos, un pueblo nómade que busca territorios con praderas llanas para poder darle de comer a sus animales, utiliza tiendas compuestas por una estructura de madera entrelazada, revestidas con un tejido de lana, piel u otro material vegetal. En la antigüedad, las yurtas eran modular y desmontable, pues estaban formados por varias partes y realizadas con diversos materiales. En la actualidad, las yurtas aún se conservan, pero utilizan materiales tecnológicos mucho más desarrollados. El Coliseo romano contaba con una cubierta de tela desplegable accionada mediante poleas, llamada velarium. En la parte superior de la fachada existen huecos en los que se colocaban 240 mástiles de madera que soportaban sogas que permitían tensar un anillo central de tracción que se encontraba en la arena y lo subían hasta llevarlo a su posición final. Un anillo concéntrico externo, ubicado a 18 metros de la fachada, a nivel del acceso, permitía tomar las poleas y los tornos para poder hacer el esfuerzo necesario para poder levantar ese anillo y el resto de la estructura. La tela de vela estaba conformada en principio, eran las velas de barcos. Los romanos si era una de las ingenierías que tenían mejor desarrollada, eran la ingeniería naviera. Entonces habían aplicado esa ingeniería en este edificio. Posteriormente esas velas las cambiaron por otro material mucho más liviano, que era el lino. Un segundo entramado de sogas llegaba hasta la terraza superior del Coliseo, ubicada en la última grada, y desde allí se desplegaban las membranas hacia el centro, y así de esa manera lograban
cerrar o cubrir toda la zona de donde estaban los espectadores. Las estructuras tensadas son el producto del uso de un nuevo material combinado con los sistemas de cálculos, que permite que las membranas consigan la capacidad estructural a través de las características mecánicas del tejido y de una geometría que es determinante para que éstas funcionen. Estas estructuras permiten cubrir grandes espacios con muy poco o ningún apoyo intermedio. Las membranas son un material flexible, fácilmente deformable, que logran su estabilidad aplicándoles esfuerzos exclusivos de tracción. Cuando tensamos las membranas en dos direcciones, cruzadas y opuestas, lograremos estabilizarlas para que puedan cumplir con su función estructural. Su funcionamiento es similar al de una red de cables y no tiene rigidez para soportar esfuerzos de compresión, flexión o corte. Estas adoptan la forma de una silla de montar o de paraboloide hiperbólico, que las hacen mucho más estables cuanto mayor sea su curvatura. Para poder describir el principio de funcionamiento de las membranas, debemos adelantarnos al funcionamiento de los cables, tema que vamos a ver más en detalle en la próxima teórica. Si colgamos un cable entre dos puntos, este se va a deformar de acuerdo al peso propio, formando una catenaria, o bien, si le aplicamos una fuerza, se va a deformar según la carga que está actuando. Todo esto a su vez hace imprevisible cómo será su estabilización con respecto a las fuerzas horizontales. Para lograr estabilizarlo, hay que tensarlo según un plano cruzado, es decir, un plano perpendicular, en lo posible perpendicular, al plano de donde está contenido el cable. Aparece un segundo orden de cables, el cable principal y en segundo orden el cable estabilizante. Si sumamos una serie de estos cables, de esta familia de cables paralelos entre sí, vamos a tener dos órdenes de cable. El primer orden de cable portante, que soportará la carga actuante colgado o en una curvatura hacia arriba, y la del segundo orden con tensión inversa, estabilizante o con curvatura hacia abajo. Esta nueva distribución de las dos familias de cables nos va a terminar dando lo que se denomina una red de cables. Si extrapolamos esta red a una mini red o malla tupida de filamentos o cables, que los vamos a llamar filamentos, obtenemos el tejido de las membranas, donde los filamentos portantes los llamaremos trama y los filamentos estabilizantes los llamaremos urdimbre. De esta manera estamos obteniendo las membranas. Las tensiones en las dos direcciones se obtienen por un pretensado que se le da a la membrana al momento de su colocación. Algo muy similar habíamos visto cuando vimos las estructuras neumáticas, que las pretensionábamos por la presión interna que las sustentaba. Las dos familias de cables que acabamos de mencionar están puestas con curvaturas opuestas. Por lo tanto, esa doble familia lo que conforman es una superficie anticlástica. Resumiendo, lo que podemos decir es que la anticlasticidad y la doble tensión son los principios para que la estabilidad de las superficies de las cubiertas textiles funcione.
Las membranas funcionan frente a cargas normales a su superficie gracias a esta curvatura, la cual le permite equilibrar dichas cargas a través de esfuerzos de la membrana. Si en algún punto aparecen esfuerzos de compresión, veremos que la tela se desestabiliza y aparecen arrugas, pudiendo en algunos casos llegar al colapso. Debemos familiarizarnos con un montón de elementos nuevos que conforman este tipo de estructuras. Vamos a empezar a ver puntales, rótulas. Este es un ejemplo de una rótula, que es el apoyo del puntal al llegar a la fundación. Vamos a ver elementos de anclaje. En este caso, este es un anclaje, es un cable que tracciona y trata de levantar el anclaje tomado al suelo. Vamos a hablar de cables tensores. Son aquel que está en la parte superior, que va desde la parte superior del nudo hasta el suelo. Vamos a hablar de cables estabilizantes, que son cables que ayudan a todo el sistema y estabilizan todo el sistema. Por ejemplo, son los aéreos que vemos que están llegando al nudo. Vamos a hablar de telas, de membranas, de qué forma se unen estas telas, que pueden ser cosidas, pueden ser pegadas o pueden ser soldadas. Vamos a hablar de las relingas. Las relingas son los bordes de las membranas que tienen dos formas de vincularse a los cables que conforman esas relingas, que pueden ser de forma discontinua, como es en el caso que estamos viendo acá en este ejemplo, o de forma continua, es decir, tienen un dobladillo y por adentro pasa el cable y esa relinga está conformada por el cable y ese bolsillo que lo contiene. Vamos a hablar de nudos. Los nudos son las partes, por ejemplo, superior de ese poste donde convergen todos los cables que conforman el sistema. Y por último vamos a hablar de patronaje. El patronaje es la forma con que debemos cortar las membranas para poder formar estas superficies que son anticlásticas y por lo tanto no son desarrollables. Es decir, que tenemos que ver qué forma va a tomar cada uno de los paños que la conforman para poder, en definitiva, tomar la forma final de la doble curvatura. Bueno, esto que vemos acá es un cable que conforma una relinga. Se pueden utilizar elementos auxiliares a las membranas. Al ser estructuras anticlásticas requieren estos elementos que le permitan elevar puntos de apoyo, absorbiendo esfuerzo hacia abajo, o bajar puntos de apoyo, los que toman al suelo, llevando la membrana al suelo, como en el caso que vemos acá, generando esfuerzo hacia arriba a través de esos anclajes. Por ejemplo, este es un ejemplo de un anclaje externo de un edificio, de una membrana en un edificio, donde vemos el anclaje, o mejor dicho, donde vemos el elemento auxiliar que permite llegar o tomar la membrana a través de este puntal, y este puntal a su vez está tomado por dos cables traccionados hacia el suelo y por otro lado está el puntal que comprime el esfuerzo hacia la fundación. Otro apoyo auxiliar serían los apoyos internos, que son barras de compresión que se colocan desde adentro, tensan la membrana hacia arriba, y estos elementos normalmente trabajan de forma a la compresión pura siempre.
Ejemplo de esto es este paraboloide invertido, donde las membranas le transfieren esfuerzos a las barras. Estas barras se comprimen hacia la barra central, que oficia de columna, y esta a su vez está comprimida hacia el suelo. Se pueden utilizar elementos altos que nos generen mejoras en las alturas interiores de los edificios y permitan a su vez generar fuertes curvaturas en las superficies de las tiendas. Bueno, ¿qué beneficios nos generan todos estos tipos de estructura? El primero y principal es su excelente relación peso por metro cuadrado. Por ejemplo, el Estadio de La Plata, lo habíamos dicho en la otra teórica de neumática, pesa 100 kilos por metro cuadrado toda la estructura de la cubierta. Esta liviandad nos permite cubrir grandes luces con muy poco material. Por ejemplo, el domo de Milenio mide 100 metros en una dirección por 365 en la otra. El ambiente interior generado por las membranas desde el punto de vista lumínico tiene una gran gama de variantes que dependen de la composición de la tela, su trama y el recubrimiento externo que éstas tengan. Normalmente la transmisión lumínica varía entre el 10 y el 50% hacia el interior del espacio generado por la membrana. Al ser un material de muy poco espesor, no es un muy buen aislante térmico, pero se puede suplir estas carencias aprovechando las formas para mejorar los movimientos de masa de aire interno. Por ejemplo, acá vemos un conoide que permite mover el aire por efecto chimenea. Toda la masa caliente que se encuentra en la parte interna de este edificio se puede hacer mover a través del efecto de chimenea, succionando sobre los bordes digamos, más cercanos al suelo. Otra forma de poder proteger térmicamente estos espacios es armando una doble membrana que a su vez se la ventila en forma independiente al resto del edificio y se gana de esa manera una aislación térmica que baja la temperatura interior del ambiente. Se están utilizando en estos momentos, hay muchos ejemplos de edificios con una protección sombreadas o de membranas en fachadas, se está empezando a utilizar acá en el país, que también cumple el mismo efecto que lo que acabamos de describir del efecto chimenea, pero haciéndolo sobre la cara vertical de la envolvente, es decir, sobre la fachada se pone como una membrana de protección y a su vez esa membrana genera el efecto chimenea entre la fachada propiamente del edificio y la membrana. Son tres las necesidades básicas que debemos cumplir para lograr la estabilidad estructural en las tensoestructuras. Tensión de tracción en todos los puntos de la membrana y en dos direcciones. Tensión permanente en la membrana o pretensión para que se mantenga el estado de tracción ante fuerzas externas. Y curvatura en dos direcciones, una hacia arriba y otra hacia abajo, lo que denominamos curvaturas anticlásticas. Con estas tres necesidades se comienza a trabajar para darle forma a la morfología final que va a tener nuestro proyecto. Como vimos en estos tipos de estructuras, la aplicación de fuerzas modifican la forma. Por lo tanto, por cada cambio que hagamos en nuestra búsqueda de la forma o el form finding, impactarán en la tensión de la membrana y sus componentes auxiliares. Por lo tanto, la forma definitiva arquitectónica va a ser la forma estructural resultante. Algunas tipologías de formas utilizadas y
A su vez, cada una de estas tipologías tienen sus variantes de combinación, cada una entre ellas. O sea que la búsqueda de la forma es muy amplia, con muchas variantes y muchas alternativas de uso. Las formas de buscar son a partir de modelos analógicos normalmente, es decir, se comienzan los proyectos constituyendo las maquetas. Hoy por hoy hay una gama muy amplia de software que permiten desarrollar modelos digitales y es más fácil poder aproximarse a la forma definitiva que va a tener cada uno de nuestros proyectos. Bueno, dicho todo el anterior en cuanto a la búsqueda de la forma, podemos ver la libertad proyectual que tenemos en un modelo, digamos, en un ejemplo real, donde el proyectista, en esa serie de croquis que estamos viendo, ha ido buscando las distintas alternativas de formas que le permitían desarrollar la cubierta final que estaba buscando. Posteriormente termina siendo una maqueta, como es en este caso, con la adopción final de la forma encontrada. Todos los elementos auxiliares que utilizamos para conformar las estructuras tensadas requieren de un desarrollo minucioso de cómo se vinculan unos con otros. Estos generan una serie de detalles constructivos que se deben estudiar, sobre todo para ver cómo se descomponen las fuerzas que llegan y que afectan a cada uno de estos elementos, y en definitiva son estos detalles lo que van a representar la firma del arquitecto que hizo el proyecto. Un ejemplo de eso es esta obra que vemos acá, que es el Vigo de Milán, desarrollada por Renzo Piano, con una manufactura de detalles excelente, muy similar a lo que se pueden ver en la industria naviera. Otro beneficio que nos ofrecen estos tipos de estructura es que todos los elementos que la conforman trabajan a esfuerzo simple. Las relingas trabajan a tracción, los cables tensores trabajan a tracción, los puntales trabajan a compresión. Los sistemas convencionales de estructuras exigen rigidez de conjunto, materiales sólidos, luces relativamente cortas y resultados de esfuerzos dentro de los núcleos de inercia de las secciones transversales. Es decir, que trabajan por masa y rigidez. Mientras que la tracción permite flexibilizar las estructuras, sin riesgo de que aparezcan flexiones y por consiguiente no es necesario disponer de masa. Solo basta que la sección resistente de los materiales utilizados sea la suficiente. Esto le confiere ligereza y flexibilidad. Otra forma de ver este ejemplo es analizando la cantidad de material, masa, en un caso y en el otro. Para ello vamos a ver un ejemplo práctico donde suponemos tener para una misma superficie que debamos cubrir una estructura de hormigón armado al cual le vamos a dar el 25% de centímetro promedio. El 25 centímetros de espesor promedio se calcula considerando la suma de todos los hormigones que se utilizan en una estructura, sean estas columnas, vigas y losas, dividido por la superficie que cubren. De ahí se llega a este espesor promedio.
Esto lo hacemos para hacer más simple, digamos, la relación que queremos hacer. Si calculamos el peso de esa estructura de hormigón armado, va a ser el peso promedio de este espesor, que va a ser 0,25 por un metro cuadrado por 2.400, que es el peso de una estructura de hormigón. Eso nos va a dar 600 kilos por metro cuadrado. Normalmente estas estructuras para una vivienda o para un uso no con mucha solicitación, debe soportar una sobrecarga que anda en el orden de los 300 kilos por metro cuadrado. Si nosotros dividimos el peso de esta estructura sobre la sobrecarga, significa que la estructura es mucho más pesada que lo que debe soportar. Es decir, siempre vamos a obtener un valor mayor que 1. En estos diagramas realizados por Eneo Pinto, que es digamos, un profesor de la Facultad de Nápoles, a la cual me he apropiado de los gráficos porque son muy explícitos, nos indica esta relación. Es decir, un elefante soporta un pájaro arriba. Si vamos a las estructuras tensadas, dijimos que una estructura tensada, por ejemplo, el que habíamos dado el ejemplo del estadio que pesaba 100 kilos por metro cuadrado, para soportar la misma sobrecarga que estamos calculando en la estructura de hormigón armado, los 300 kilos, si hacemos esa división, 100 kilogramos por metro cuadrado, divididos 300 kilos por metro cuadrado, nos va a dar un valor de 0,33. Es decir, siempre la estructura tensada es mucho más liviana que la carga que debe soportar. Es decir, siempre nos va a dar un valor menor a 1. Es el ejemplo gráfico del pájaro levantando el elefante. La particularidad de este tipo de estructuras es que no se realizan in situ, es decir, normalmente se fabrican en taller, donde se producen casi todos los componentes que componen la estructura, se trasladan a la obra y posteriormente lo único que se hace en la obra es el montaje. Todo esto da como consecuencia una mejor calidad de la obra resuelta, porque al poder desarrollarse en taller, todos los procesos de ejecución son fáciles de controlar y de mejorar la calidad final del producto. Si analizamos un plan de trabajo de este tipo de obras, veremos que el 70% de ese plan de trabajo corresponden a la fabricación de cada uno de los elementos que componen la estructura, la logística que conlleva el armado de esa estructura, el transporte de cada uno de los elementos de ese tipo de estructuras, y solamente el 30% del tiempo ocupado para poder lograr la obra corresponden a los trabajos de montaje. Es decir, que la mayor parte del tiempo, el 70% de toda esa cantidad de tareas que se deben realizar, se realizan fuera de la obra. De alguna manera, todo esto mejora el control de los tiempos, el control de la producción, y hacen que el resultado final económico sea siempre en pos de la mejora en cuanto al valor final del producto. Como decimos, como todos los elementos se realizan fuera de la obra, se realizan en taller, esto redunda en una mejor prolijidad en la ejecución del tipo de obra, donde cada uno de los elementos ya llega terminado a la obra, simplemente queda la etapa de montarlo.
Este ejemplo de una obra de pequeña corresponde a el acceso a una terminal de cruceros en España. Esta obra la elegí básicamente por la combinación de las superficies anticlásticas que están elegidas, que permitieron lograr una calidad espacial muy particular. Un ejemplo de mediana escala es este desarrollado por Zaha Hadid, que es la ampliación o la extensión de la Serpentine Gallery en Londres. Básicamente está compuesta por conoides unidos, y estos conoides a su vez están sostenidos internamente por, digamos, una estructura interna, elevados por una estructura interna, que vendría a ser como un puntal con un cierto que permite el ingreso de la iluminación interior. Una obra espectacular, bien al estilo de Zaha Hadid. Y por último, un ejemplo de gran escala es el Domo del Milenio, un espacio que se había realizado para exposiciones, ubicado en la península de Greenwich, en Londres. Se realizó en el año 99 y su función era básicamente para esperar el nuevo milenio. Se inauguró en el año 2000. Su vida útil iba a ser de 15 años, o sea que en el 2015 se iba a demoler, pero por suerte se decidió cambiarlos de función y hoy sigue vigente con otras actividades en su interior. Tiene un gran espacio donde se realizan conciertos, y en el entorno del edificio, o sea, en la parte más externa, hay un shopping. Fue proyectado por Richard Roger y el cálculo de la estructura lo hizo el Bureau Happold. Posee 12 torres de 100 metros de altura que representan cada uno de los meses del año, y su diámetro es de 365 metros, representando los 365 días del año.